Sean bienvenidos a este corto video donde vamos a ver el proceso de refrigerar una sustancia o cuerpo. Lo principal es entender que para que un cuerpo se refrigere necesita perder calor. Pero como el calor es una energía, ya saben el principio de la energía, ni se crea, se destruye, solo se transforma. Entonces a esa energía extraída debe ser absorbida por otro cuerpo o sustancia. Por tanto, el cuerpo que pierde calor reduce su temperatura o cambia de estado en el proceso. En este caso, si le quitamos calor a la carne, vamos a verificar que su temperatura va a reducirse. Entonces, el cuerpo que va a absorber esa energía calorífica va a experimentar un aumento de la temperatura o también un cambio de estado en el proceso bajo ciertas condiciones. Entonces, en este caso vamos a observar aquí el aumento de la temperatura en el otro cuerpo, que es el que gana calor. El cuerpo que absorbe calor debe tener una menor cantidad de energía calorífica o una menor temperatura comparada con el cuerpo que la pierde o la cede, para que de esta forma exista la transferencia de calor entre los dos cuerpos o sustancias. Ahora, si nosotros deseamos refrigerar un cuerpo o sustancia, entonces debemos obtener un cuerpo u otra sustancia con menor temperatura o, como comúnmente se dice, más fría, cuya función va a ser la de absorber el calor de otros cuerpos. Para ello vamos a recordar, por ejemplo, algunos principios que vamos a ver. La ley de Charles. La ley de Charles significa que a presión constante, que yo tengo aquí sobre una sustancia, en este caso un gas, y si yo adiciono calor, vean que este va a ser un émbolo que va a mantener el movimiento. Por tanto, cuando se comienza a adicionar calor, vamos a observar que el volumen comienza a incrementarse, porque lo vemos en el desplazamiento del émbolo, y vamos a notar que mientras la temperatura sube de la sustancia, la presión aquí se va a mantener constante, porque no hay nada que me obstruya el movimiento de este émbolo que está aquí. Entonces al final vamos a tener una temperatura mayor, T2, vamos a tener un volumen, aquí vamos a tener la misma presión, vamos a obtener un volumen 2 mucho mayor que el que se obtuvo con la condición inicial. Por tanto, podemos tener en cuenta aquí que el volumen de los cuerpos es proporcional a la temperatura de los mismos, o el volumen de las sustancias es proporcional al volumen que tienen las mismas. Son directamente proporcionales, tal cual como estamos observando aquí. Ahora, en el caso contrario, si nosotros a esta sustancia le quitamos calor, entonces vamos a observar una reducción de su volumen, y por ende también vamos a ver una reducción de la temperatura de la misma, como la que estamos viendo acá. Todo este proceso se mantiene siempre y cuando la presión sea constante. En este caso aquí la presión es la presión atmosférica. Vean aquí, tenemos una temperatura menor, tenemos la misma presión y tenemos un volumen final menor. Ahora vamos a ver la ley de Gay-Lussac. En este caso vamos a atornillar aquí el émbolo para evitar que tenga un desplazamiento. Entonces, si nosotros adicionamos calor, lo que vamos a darnos cuenta aquí es que como el gas que está aquí no puede desplazar aquí el émbolo, entonces su presión va a incrementar, y eso lo vamos a ver aquí en nuestro manómetro, como se está observando aquí. Y también vamos a observar un aumento de la temperatura de la sustancia. Entonces, al terminar el proceso, vamos a tener una temperatura final mayor que la inicial, vamos a tener una presión final mayor que la inicial, y el volumen se va a mantener. Por tanto, la ley de Gay-Lussac indica la proporcionalidad entre la presión y la temperatura, que significa que si una sustancia tiene alta presión,
tiene alta temperatura, y si tiene baja presión, tiene baja temperatura. No existe sustancia en el universo que tenga alta presión y baja temperatura. Eso no existe. Y eso lo vemos muy común en la parte de los aire acondicionados, donde en muchos casos la tubería de descarga, que es fría, muchas personas dicen que es de alta presión. Eso es mentira. Eso es baja presión porque tiene una temperatura baja. Ahora, si esa tubería tiene una temperatura medio tibia, estaríamos hablando de una alta presión. Ahora vamos a ver el caso contrario aquí. En el caso contrario, vamos a retirar calor, y como estamos retirando calor, entonces vamos a ver que partimos de una presión y una temperatura 1. En ese proceso de retiro de calor vamos a observar que el termómetro va a disminuir su temperatura y el manómetro va a disminuir su presión. Como estamos sacando calor, pues obviamente al disminuir la temperatura de la sustancia disminuye su presión. Esta es la famosa ley de Gay-Lussac. Entonces al final tendremos una sustancia con T2 menor, una temperatura final menor y una presión final menor que la inicial, manteniendo el volumen constante. Por último, la ley de Boyle. La ley de Boyle entonces dice que si mantenemos esto, la sustancia a temperatura constante, y incrementamos la presión, ven aquí, veanlo acá, cuando comenzamos a incrementar la presión vamos a observar que el manómetro comienza a subir, veanlo aquí, y al mismo tiempo vamos a observar una reducción del volumen. Recuerden que aquí es a temperatura constante, entonces debemos tener un mecanismo que mantenga la temperatura constante. Por tanto, lo que me dice aquí la ley de Boyle es que a temperatura constante, veanlo acá, el volumen es inversamente proporcional a la presión, o sea que a mayor presión menor volumen de la sustancia, y a menor presión mayor volumen de la sustancia. Esta es la famosa ley de Boyle, siempre y cuando mantengamos la temperatura constante. En este caso, vean que tenemos una alta presión aquí, un volumen aquí B1, tenemos aquí la presión 1 inicial, y ahora vamos a liberar presión. Entonces, si liberamos presión, vamos a observar que el volumen comienza a subir, veanlo aquí, y la presión aquí comienza a reducirse. Entonces, esta es una prueba práctica de la ley de Boyle. Estos principios se utilizan mucho para obtener los fundamentos de refrigeración. Ahora, ¿cuál de estas leyes nos interesa? La de Gay-Lussac, porque para obtener una sustancia con baja temperatura, simplemente él dice debemos reducir su presión. Esa es la ley que nos vamos a nosotros a enfocar. Pero también nos preguntamos cómo reducimos la presión de una sustancia. Entonces la respuesta está en los cambios de velocidad de la sustancia y en las pérdidas de presión por rozamiento de las sustancias. Ahora vamos a profundizar en estos dos conceptos. Vamos a entrar en un concepto aerodinámico para analizar un fenómeno. En este caso, aquí tenemos el perfil de un ala, de esa que se utiliza en aviones, y aquí tenemos dos partículas de aire. Esas partículas, cuando se encuentran con el perfil del ala, ellas van a tomar dos caminos. Uno, la superior, se va por aquí, por este perfil, y la inferior por este perfil. Mírenlo allí. Pero tienen como condición que al final se van a encontrar aquí en el mismo sitio. Entonces, vamos a ver que la partícula de la parte superior, como tiene que recorrer mayor distancia, simplemente ella tiene que moverse con una mayor velocidad en relación con la que se mueve en la parte inferior, como ustedes acaban de ver. Entonces, estas partículas que viajan a una mayor velocidad, más rápidas, ejercen una menor presión que las que viajan en la parte inferior, que viajan a menor velocidad y por tanto ejercen mayor presión. Entonces, podemos encontrarnos que cuando esto sucede,
hay un sector acá arriba que de baja presión y acá abajo un sector de alta presión. Por tanto, la diferencia de presiones que están aquí van a crear una fuerza generada sobre este perfil de ala que va a hacer que el ala suba. Eso es lo que es el concepto de la famosa sustentación, pero a nosotros nos interesa es la parte que las sustancias cuando, veamos aquí nuevamente, las sustancias cuando incrementan su velocidad disminuyen su presión. Entonces esa es la razón por la cual los aviones pueden volar, porque al hacer este fenómeno hay una diferencia de presiones entre la parte superior y la parte inferior que crea la famosa sustentación, tal cual como estamos observando. Ahora veamos aquí cómo el avión sube. Perfecto. Ahora hay otra forma de uno reducir las presiones y tiene que ver con la superficie de las tuberías por el cual las sustancias se conducen. Entonces las superficies, en este caso tengo una tubería acá. Si nosotros vemos microscópicamente toda esta superficie, la tubería, nos vamos a encontrar con las famosas rugosidades, que son imperfecciones, donde la cual aquí entra el fluido y comienza a perder presión debido al rozamiento. Pero resulta y acontece que estas pérdidas, ¿cierto?, aunque se dan, son bajas comparado con las que puedo obtener con los cambios de velocidades. Entonces vamos a analizar la siguiente parte. Entonces, en conclusión, si yo deseo tener una sustancia con baja temperatura, se debe reducir su presión, y para reducir su presión debemos incrementar su velocidad o incrementar el rozamiento del fluido. Entonces, los elementos que nosotros tenemos en refrigeración, aumento de expansión, están con base en estos dos principios. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la velocidad de un fluido? Pues es la parte más sencilla. Aquí tenemos una sección de un tubo que tiene un diámetro mayor y un tubo que tiene un diámetro menor. Entre ellos vamos a tener un cambio de velocidad. Entonces vamos a tener en cuenta que si yo entro por aquí 10 litros de agua, obviamente por acá tienen que salir 10 litros de agua. Por tal razón, el volumen que entra aquí es igual al volumen que entra acá, y es lo que estamos observando acá. Ahora vamos a llevar ese concepto de volumen al concepto de caudal o flujo volumétrico. Recuerden que el caudal son los metros cúbicos del líquido que pasa en la unidad de tiempo aquí y acá. Entonces, si ambos tienen el mismo volumen, pues obviamente si por aquí entran 10 metros cúbicos por hora, por acá también van a salir 10 metros cúbicos por hora, pero con diferentes velocidades, que es otra cosa. Entonces vamos a ahora mismo a desplegar esta fórmula. Recordemos que la fórmula del caudal tiene que ver con el área de la sección, que en este caso es circular, por la velocidad que tiene el fluido en este tramo, que es 1, y es igual al área de esta sección 2 por la velocidad que tiene el fluido en esta sección 2. Entonces, si el tubo obviamente es de sección circular, vamos a hacer o a simplificar esta ecuación y queda en función de los diámetros, como estamos viendo aquí, y es igual a la velocidad 2. ¿Qué significa esta ecuación? Que la velocidad 2 es igual a velocidad 1 multiplicada por la relación de diámetros. Vean que el diámetro 1 es mayor que el diámetro 2, por tanto este factor es mayor que 1, por tanto la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Entonces lo que saca aquí en conclusión es que si yo quiero aumentar la velocidad de un fluido, lo que tengo que hacer es disminuir la sección del tubo por donde él está fluyéndose, y de esta manera aumento su velocidad. Y recuerden que si aumentamos la velocidad, disminuimos su presión. Ya lo habíamos visto anteriormente. Partamos de acá. Y esto es lo que estamos concluyendo. Entonces, en conclusión, habíamos dicho que para aumentar las velocidades, lo que tengo que hacer es reducir la sección de los tubos. Entonces, para ver la relación de las presiones con las velocidades según la ecuación de Bernoulli,
Aquí tenemos la ecuación general de Bernoulli, que está en función de la energía del fluido, están aquí. Igual este tiene que ver con la energía potencial, la energía cinética, la energía en función de la presión más las pérdidas. Entonces vamos a despreciar los cambios de energía potencial, por tanto la ecuación me queda en función de las velocidades y de los cambios de presiones más las pérdidas que están aquí. Por tanto, vean esta relación que está acá. Significa que P1 menos P2, P1 es la presión en la sección del tubo 1 y P2 es la presión en la sección del tubo 2. Es igual a la diferencia de las dos velocidades. Entonces, ¿qué me implica esto? Que si P1 es mayor que P2, este factor es positivo, por tanto P2 tiene que ser mayor que P1. Y lo más importante, que mientras más alta sea esta diferencia, mayor es el cambio de presión que yo tengo. En pocas palabras me está diciendo, si yo quiero disminuir más la presión en el punto 2, en la salida, tengo que aumentar más esta velocidad, y eso lo hago reduciendo más este diámetro de tubería que está aquí, más la pérdida que está acá. Entonces, en conclusión, cuando los fluidos incrementan su velocidad, pierden su presión, y viceversa. ¿Qué significa viceversa? Que si yo aumento mi velocidad, pues mi presión pues simplemente mi presión va a aumentar. Entonces, esta velocidad depende de los diámetros de estos tubos, y este es el principio del orificio de la válvula de expansión. Como pueden observar aquí vemos el orificio. Tenemos un cambio de diámetro bastante drástico comparado con el tubo que entra. Entonces aquí tenemos una de las primeras funciones de la bajada de presión en los orificios, que es por las diferencias de velocidades del fluido. Ahora, si nos vamos a la ecuación de Darcy en fluido para pérdidas, lo cual nos establece que un tubo, ve aquí no tenemos un cambio de sección, pero yo puedo obtener unas pérdidas de presión que tenemos aquí, y esas pérdidas de presión están en función de la longitud, de la velocidad con la que entra el fluido, también está en función del factor de fricción que tiene el tubo, que está aquí. Por tanto, este señor que está aquí se aplica para longitudes de tubos. Aquí, si unimos esa ecuación a la ecuación de Bernoulli, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Mírenlo aquí, que los cambios de presión están en función de los cambios de velocidad y también de las pérdidas por rozamiento de los tubos. Y aquí aplicamos nosotros el principio para los famosos capilares que están acá. Entonces, los capilares reducen las presiones del refrigerante debido a los cambios de los diámetros, pero también a las pérdidas que tienen por la longitud del mismo tubo capilar. Entonces es aquí el principio con el cual nosotros tenemos una sustancia fría. Muchas gracias y nos vemos en otro video.